Hola a todos, bienvenidos a Beta Podcast. Este es nuestro episodio número 18. Fede estaba de vacaciones, Ana de vacaciones, yo hoy en una nueva locación secreta, Dani también. Y creo que nos hemos perdido de todo, ¿no? ¿Dónde está usted, marica? Que veo ahí unas palmeras tropicales y una... Está en la selva. ¿Por qué no nos cuenta un poco más de eso? Yo me vine a la tierra prometida. Estoy en Miami. ¿A San Francisco? La tierra prometida para los latinos. Ah, Muy bien. La tierra de Juanes. ¿Seguiste los pasos de Juanes? La tierra de Juanes, Y de Shakira Maluma, también anda ahí. de Hay Messi, varios... de Shakira. No, pero yo estoy hablando de colombianos famosos como usted que se han ido a Miami. Juanes y Shakira son los que se me vienen a la cabeza. Juanes, Shakira y Maluma. ¿Maluma también anda por ahí? También. Muy bien. Y se ven. Bueno, ahí cuando hago una fiesta con ellos nos invita. No, pero está muy bueno, el clima acá es increíble. No he visto muchos emprendedores, ni mucho emprendimiento como me prometieron, pero creo que no he buscado tanto. Vamos a ver cómo nos va. Ahí les estaré reportando desde Miami en las próximas semanas. Bueno, qué pena con todos ustedes. Hicimos una pausa. No estábamos todos completos, entonces preferimos parar y volver. Desafortunadamente parece que nos perdimos un montón de noticias. Se reactivó el ecosistema, hay rondas, esto está creciendo como loco, las valoraciones subiendo, IPOs pues por todos lados. No, mentiras, no nos hemos perdido mucho. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión. ha sido un verano muy de mucho trabajo. ¿Sí? Sí, se ve. ¿Te trabajaste echándote bronceador en la playa? No, de verdad que vale la pena, Miguel, que muestres el quarter que acabamos de pasar del AFCA en el financiamiento. Y de veras, ustedes saben que yo soy un optimista y que hay muchas razones de estar animados y soy el primero en señalarlas, pero pasar del tipo de volumen de financiamiento por el que pasamos en 2021 al nivel en donde estamos hoy es muy duro. Y más allá de que estamos pues regresando a lo que veíamos en 2018, 19, Dani, Miguel, Ana, pues son esas épocas en donde ustedes estaban levantando capital y pues se levantaba capital y se trabajaba con ese entorno y se construyeron historias increíbles en ese tiempo. Pero lo que es brutal y lo que es muy difícil para todo el sector es esa caída. Es bajar las expectativas que teníamos, que se generaron en 2021-2022, que al final esas expectativas lo que generaron fueron decisiones de negocios, y esas decisiones de negocios fueron expandir internacionalmente, abrir líneas de negocio adicionales, hacer contrataciones, hacer grandes apuestas de infraestructura tecnológica interna, y todas esos planes en el sector, y me encantaría escuchar lo que opinan ustedes, pero nosotros proyectamos, pues vamos a aguantar 2022, cerrar los dientes, apretar los dientes, seguir adelante, trabajar, pero con mucha disciplina, y ya las cosas regresarán en 2023. Y lo cierto es que las cosas en 2023 están aún peor. Llegamos a 2023 ya todos estirando la liga, como decimos acá en México, y estamos viviendo unos meses muy duros para el ecosistema. Muy duros para todas las empresarias y empresarios a la cabeza de estas startups, y nosotros pues estamos trabajando en la medida de lo posible para apoyarlas y apoyarlos a que pasen este momento difícil, pero esa caída, esa enorme caída, no es más que un regreso a los años en donde casi todos arrancamos, pero sí una adaptación que requiere eso, que es brutal, ha sido brutal. Fede, Pero ¿sabes que yo lo veo diferente?
Qué pena. Yo lo veo un poquito diferente. Yo al principio, cuando todo esto empezó, lo veía como que, bueno, está cayendo, volverá a subir. No hay un mal que dure pues toda la vida. Pero cuando ya llevamos 2 años en este mercado, digamos, a la baja, y lo pueden ver, digamos, en la gráfica que estamos mostrando, llevamos ya desde Q4 2021 a hoy, pues ha caído drásticamente, casi que a un 20% de lo que había antes, en términos de cantidad de capital invertido en startups. El último Q pues está igual que el Q1, que normalmente es un Q lento, pues porque es el principio de año. Es decir, pues no estamos mejorando. Pero lo que es súper interesante de esto es que hace 5, 6, 7, 8 años puede que no hubiera tanto capital, pero tampoco había tantos emprendedores. No había tanto capital, pero todo el tiempo se estaba creciendo la inversión, estaba habiendo más gente entrando en el ecosistema, había más ventas, más cosas pasando, se estaba construyendo el ecosistema. Hoy tenemos un montón de startups con hambre de capital, un montón de emprendedores, las cosas decreciendo, y adicionalmente, es el punto que me parece más importante, hoy no tenemos una tecnología que esté permitiendo construir todo nuevo, porque es que hace 7, 8, 10, 12 años había siempre algo que yo podía empezar a construir y que se me podían ocurrir 20 ideas de cosas que podía construir en esa nueva tecnología, y esa tecnología fue Internet y los dispositivos móviles, ¿no? Entonces había un campo verde, digamos, espacio para construir, ganas, crecimiento y pocas personas. Hoy vemos lo contrario, no vemos una tecnología, digamos, que abriendo un montón de oportunidades nuevas, vemos un montón de compañías hambrientas de capital, de crecimiento en capital. Entonces, definitivamente, por más de que los números de hoy sean muy buenos versus hace 5 años, esto se siente horrible. Sí, pero estoy en desacuerdo. Primero, hay una tecnología que está abriendo miles y miles y miles de oportunidades que nunca había llegado, que ahora es aún más potente y será aún más potente que la llegada del Internet, la llegada del iPhone, el ascenso de las plataformas de redes sociales, que es toda la evolución de AI. El problema son las empresas que no pueden aprovechar esta ola y que tienen un ritmo y que está basado en estas decisiones de 2021 y tiene razón, o sea, no hay suficiente capital para que todos sigan adelante con su construcción. Es la cruda realidad. Y entonces lo que estamos viendo en el mercado es esa depuración natural y es una depuración muy dolorosa y de veras o sea, toda mi empatía con los que están construyendo allá afuera, porque está muy duro. Está muy duro. Fede, ¿cómo correlaciona esta caída del venture capital en América Latina con la caída que hemos visto en Silicon Valley? Porque en Silicon Valley también ha caído, también se están bajando las valoraciones de las compañías, están bajando los tamaños de las rondas, incluso los tamaños de los fondos. Entonces, yo entiendo que en Silicon Valley ya estamos tocando fondo y está empezando a recuperar un poquito. Quería entender si tú esperas que en América Latina va a ocurrir lo mismo, quizás con un desfase de 6 meses o 12 meses, o quizás no deberíamos esperar lo mismo porque a lo mejor en América Latina la caída ha sido más fuerte. ¿Cómo lo estás viendo tú eso? Sí, aquí ayúdame, Ana, por favor. Me complementas. Yo lo que veo es que al ser del nuestro un ecosistema mucho más joven, los efectos se sienten mucho más y son mucho más fuertes. Entonces, el crecimiento que vimos de 2020 a 2021 fue mayor que lo que hubo en Silicon Valley. No creció tanto, no se multiplicó por 4 el financiamiento allá. Y la caída está siendo más pronunciada que la que hubo o la que ha habido en Silicon Valley. Entonces, seguimos relativamente cerca a lo que está pasando en Silicon Valley, quizás con un lag, como bien indicas, Dani. Yo creo que estamos tocando fondo. Yo creo que Q3
de este año en el que estamos viviendo ahorita, probablemente sea el fondo, ojalá sea el fondo. Pero hay señales positivas. Hay señales positivas, sobre todo en el early stage. Los nuevos proyectos, lo que decías, Miguel, de todas las nuevas posibilidades, la gente que está construyendo ahora de cero, eso se está sintiendo bien. Hay movimiento, hay cosas buenas pasando. Ana y yo nos estamos peleando algunos deals. Ya invítame, Ana, ya invítame de vuelta. Entonces se siente un poquito mejor, pero el late stage, aquellas empresas que están post serie A, post serie B, post serie C, eso está duro, Dani. Yo diría Durísimo. varias cosas reaccionando a lo que has dicho, Fede. Creo que sí que hay un lag y creo que este lag, para empezar, creo que sí que se está viendo un poco una recuperación en Silicon Valley y obviamente pues el tema de AI ya lo hemos mencionado, pero también siguen habiendo startups late stage que quizá no tienen nada que ver con AI y las que tienen buenas métricas y ya han estado ejecutando bien, están consiguiendo levantar. Sí que es cierto que creo que en los últimos años veníamos un poco mal acostumbrados a que, pues no sé, la barra de medir pues no era tan alta y a veces pues las empresas más como en el medio también eran capaces de levantar en los últimos años. Ahora creo que estamos volviendo más a lo que ha sido la mayoría del tiempo, ¿no? Y entonces, volviendo al lag, yo creo que el lag se explica porque yo creo que cuando se hizo obvio que entrábamos en este down market, creo que las empresas en Estados Unidos fueron más rápidas en reaccionar. Creo que es una conversación que tuvimos el otro día, Fede. Hay motivos tanto culturales que lo explican como motivos legales, como puede ser pues en Latinoamérica cómo funcionan las contrataciones, los despidos, ¿no? Que hay como... O sea, en Estados Unidos la economía es muy rápida de hacer y deshacer sin muchas ataduras y eso lo que hace es que cuando pasan shocks de esta forma la reacción es súper rápida, entonces la recuperación también viene antes. Entonces yo creo que aquí hay algo. Y luego la otra explicación es que al final mucho de este dinero de los últimos años en la región era dinero de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en late stage. Es algo que hemos hablado aquí, siguen faltando fondos locales de late stage, que su mercado principal sea Latinoamérica. Entonces, siendo ese dinero de Estados Unidos, estos fondos de Estados Unidos, donde primero recortan es fuera de su territorio principal. Entonces, yo creo que ahí hay una explicación muy fuerte. O sea, están invirtiendo menos en general, pero cuando tienen que decidir dónde invertir, hay una mayor tendencia a hacerlo donde lo han hecho más habitualmente. Entonces... Eso es totalmente cierto y regreso, acabo de regresar, estuvimos por eso mucho tiempo conviviendo con Ana allá y no solo está pues de alguna forma hay dos grandes inversionistas que dejaron de apostar tanto capital como estaban apostando, que es SoftBank y Tiger, y los que estaban más activos como GA y Riverwood también ha bajado el ritmo en el late stage. Pero también en el super early stage, el batch que acaba de entrar de YC de Latinoamérica, son muy poquitas empresas, pero muy poquitas. Creo que es una, ¿no? Solamente. Son 2 o 3, yo creo que son 3, no sé, Ana, tú tienes el último duro, pero pasamos de 20 a 3. ¿Y eso por qué pasa eso, Fede? Porque puedes tratar de especular si no sabes al menos por qué pasamos de 20 empresas en YC a 3. Porque yo entendería que la cantidad de emprendimientos debería ser más o menos constante, al menos entrando a YC. Después, si pueden levantar capital o no en Latinoamérica, podría no ser así, pero ¿tú crees que tiene que ver con que los founders están más desmotivados? ¿Hay menos founders en América Latina? ¿Qué está pasando? Es pura especulación, ¿eh? Especule. Me gusta. A ver, no, el talento hay el mismo, digamos el input de la región es igual. Hay un claro pivote de YC que no puedo criticar porque estoy haciendo exactamente lo mismo con Jimena en AllVP, que es el pivote a AI. Una proporción muy, muy grande
de startups de este batch de YC son AI. Muy, muy grande. Y ese pivote que es muy claro y que definitivamente aplaudo, es uno que en donde quizás nosotros tenemos un lag. Nuestro deal flow de AI se ha multiplicado por 3, Dani. Ajá. Pero obviamente los americanos quizás van un poquito antes. Lo que supone que en el próximo batch habrán más candidatos, más postulantes con la tecnología que está buscando YC. Y después puede ser que hubo un análisis interno y que decidieron enfocarse más en el mercado local. A lo internacional, esto que estamos viendo en Latinoamérica se está viviendo en la India, se está viviendo en el sureste asiático, se está viviendo en África, y entonces sería natural, como lo explica Ana, que YC nada hacia Latinoamérica en particular, pero sí hacia su práctica internacional. Entonces, si sumas enfoque AI a enfoque en emprendimientos domésticos, pues eso digamos, implica menos startups latinoamericanas. Yo creo que eso va a cambiar, pero eso hace que las startups latinoamericanas que tenían acceso al capital de fondos YC Early Stage, de inversionistas que dependen mucho de ese signaling de YC, no lo vamos a tener por lo menos en el corto plazo. ¿Tú qué opinas, Ana? Yo creo que mi hipótesis es similar a la tuya. Es un tema de priorización y no creo que no es un tema de Latinoamérica en concreto, es más un tema de doméstico versus internacional. Lo veo parecido. Yo creo que en los últimos años algo que había pasado también es que en Estados Unidos era muy difícil tener una idea nueva que fuera una buena idea, ¿no? Porque se llevaba muchos años como en un momento como un poco de estabilidad, en las que muchas de las low-hanging fruits ya se habían recogido y era como mucho más fácil encontrar una empresa haciendo cosas interesantes internacionalmente que localmente. Pero ahora, con esta nueva tecnología, por la primera vez en bastantes años, se están viendo como muchas empresas locales con un sabor distinto. Entonces, bueno, yo creo que hay temas de estos. Otro tema muy grande, sinceramente, que también creo que puede ser una hipótesis ahí, es el tema de los LPs, los Limited Partners y también cómo ellos están leyendo la situación económica y qué empujan a los fondos a hacer y a priorizar. Pero ¿a poco, Ana, a poco los LPs te empujan a priorizar cosas a ti? ¿Cómo me empujan a mí a priorizar? Bueno, yo creo que, o sea, al final es un tema de alinearte también con la estrategia que defiendes y ser consistente Sí. con ella. Entonces, no sé, YC Sí. ¿sabes? Si YC ha estado vendiendo, vamos a dominar AI, pues tienen que hacerlo, ¿no? Es un gran punto. Es un gran punto. No quiere decir que vendan cosas que no son, pero sí que hay que tener una consistencia, creo. Oigan, yo quiero cerrar con un tema que me parece que es súper válido, importante para este momento de lo que estamos viviendo, y es el tema de fusiones y adquisiciones. Obviamente, si no hay capital, pues lo que deberíamos empezar a ver es compañías fusionándose o compañías adquiriendo otras compañías más pequeñas. Es un buen momento para negociar precios. Muchas veces la única salida que tienen algunas startups, y termina siendo muchas veces una muy buena forma de construir un gran jugador y de cortar mucho camino. ¿Cómo están viendo esto? Porque hay algunos indicios de que esto está empezando a pasar, pero ¿creen que va a volverse la tendencia de los próximos meses, teniendo en cuenta pues, el capital tan limitado? Sí, nosotros estamos viendo eso con mucha claridad, ¿no? Y hay dos formas de verlo, ¿no? La positiva y la negativa. La positiva es, pues se ha creado muchísimo valor. Hay muchas soluciones allá afuera que encontraron product market fit, que crearon muy buenas tecnologías, muy buenas experiencias a usuarios o experiencias a empresas. Y rescatar ese valor me parece valiosísimo. Me parece súper importante. Se rescata mucho. Cuando muere una empresa hay mucha destrucción de valor.
esa es como la forma positiva de verlo y estamos viendo algunos anuncios que se han hecho, por ejemplo, algo que absorbió Delta AI, y eso está fantástico, eso está buenísimo. La otra forma de verlo es, pues básicamente es un juego en donde el que tiene más runway, el que tiene más dinero en el banco, tiene más poder y entonces absorbe el que tiene menos dinero en el banco. Entonces no responde tanto a una lógica de mercado del que creó el mejor producto, la mejor tecnología, armó el mejor equipo, sino responde un poco a un tema circunstancial. Quiero recordar en este momento la historia de Mercado Libre y de Remate. Exacto. De Remate era más grande que Mercado Libre y Mercado Libre los absorbe. Exacto, y eso tiene que ver con que justo antes de que la burbuja de Internet estallara, Mercado Libre levantó capital. Hizo una ronda de $70 millones y eso le permitió, y lo hizo muy bien, y lo aprovechó esa suerte. Mejor que nadie, ninguna empresa hayan construido una cosa extraordinaria a partir de ahí, pero sí hay una suerte de juego de sillas musicales, que no sé si eso es un juego catalán, seguramente, pero o chileno, no sé dónde es ese juego. pero separa la música y tienes que ir a buscar a tu silla, y hay startups que tienen más capital, más banco, más caja que otras, y esas son las que absorben a los demás. Y esa consolidación, yo creo que saldrán historias muy padres de ahí. Pero seamos realistas. Esta consolidación no forzosamente va a resolver el problema del jugador que pudo levantar justo antes. No va a hacer que su propuesta de valor sea mejor o que sus prospectos de escalamiento sean mejor. Simplemente es un juego como de Monopoly en cierta medida. No sé qué opinas tú, Dani. Sí, pero fíjate que es un tema de rescatar valor, ¿no? Sí, Si eso se está buenísimo. rescata Por eso valor, digo, ese enfoque es valiosísimo. En términos generales, como ecosistema, si somos capaces de rescatar valor, si somos capaces de crear jugadores más grandes que logren salir adelante a largo plazo, igualito a Mercado Libre, porque Mercado Libre pasó por la misma historia, toda igualita. Eso genera éxito, genera liquidez, genera historias de éxito. No nos engañemos. Eso no genera liquidez. Digo, no nos engañemos. Eso es bien importante. No hoy. No nos engañemos. Eso genera una emisión de acciones, es un cambio de un tipo de acciones por otro tipo de acciones. No nos engañemos. Eso estamos todos contentos de que se rescate ese valor, pero sí, o sea, es lo que es. Sí, a lo que me refiero es que al juntarse muchas compañías, otra vez usando el caso de Mercado Libre como ejemplo, sí, es un gran ejemplo. Se vuelven compañías mucho más grandes que tienen la posibilidad de salir a bolsa o digamos, de generar un evento de liquidez eventual más adelante, con lo cual se rescata valor hoy y se genera liquidez en el futuro, se generan casos de éxito en el futuro y ayuda a que el ecosistema no se vea como un caso fallido. A eso me refiero, como en términos generales, esa dinámica es buena hoy para el ecosistema, a pesar de que obviamente, pues, cada transacción es difícil, cada persona tomando esa decisión hoy, obviamente le cuesta mucho trabajo, los inversionistas sienten que están dejando mucho sobre la mesa, pero bueno. ¿Qué opinas, Dani? Yo opino que todo lo que ustedes han dicho es de las cosas más hermosas que he escuchado en toda la última semana. No, a ver, yo creo que en estas épocas duras, yo lo veo de distintas, como de dos formas. Primero hay una responsabilidad que tenemos, cada quien, con los compromisos que adquirió. Y entonces las fundadoras y fundadores hicieron una promesa, tienen un compromiso con sus colaboradores, tienen un compromiso con sus aliados estratégicos, tienen un compromiso con sus inversionistas, y uno tiene que trabajar de la mejor manera respondiendo a esos compromisos. Nosotros como VCs tenemos un compromiso con nuestros inversionistas, tenemos un compromiso con los fundadores de las empresas que apoyamos,
y tenemos que trabajar duro para responder a esos compromisos de la mejor manera posible. Entendiendo que muchas veces la mejor manera es cerrar, comunicar claramente que no se pudo rescatar un activo, comunicar a los empleados que no se pudo rescatar la compañía o que no se dio el M&A, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento se saca esa responsabilidad, ese sentido de trabajo, ese sentido de compromiso, y todos tenemos que tomar nuestras responsabilidades, trabajar seriamente, y es momento de mostrar de lo que estamos hechos y hechas, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay veces que las cosas no se dan y no funcionan. Y hay veces que uno tiene mala suerte, hay veces que uno tiene buena suerte, hay veces que los proyectos terminan. Pero un proyecto que termina es la oportunidad de arrancar uno nuevo. Y eso es emocionante, eso en sí es emocionante y es doloroso y es aburrido y uno siente que decepciona al mundo y se decepciona a sí mismo, pero es que se abre una nueva oportunidad. Es que hay de pronto unos caminos que se abren enfrente que son emocionantes y tenemos la suerte de si tenemos salud, tenemos un poco de colchón económico, pues podemos hacer otra aventura, iniciar otra aventura, quizás con nueva gente, quizás con la misma, quizás en la misma industria, quizás en otra. Entonces yo creo que hay que mantenerse siempre positivos y optimistas, aunque se marque el final de un proyecto, de una iniciativa, con este momento difícil que estamos todos viviendo. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo de Dani, así que Dani, te cedo la palabra para que le hagas la presentación al gran Guille. Sí, bueno, una vez en uno de los capítulos Miguel nos preguntó qué startup latinoamericana admirábamos en la cual no estuviéramos participando ni como inversor, ni como advisor, ni de ninguna manera. Y yo nombré a Buda.com, que es un servicio, una fintech, cripto, que yo uso todos los meses porque yo tengo que mandar dinero de Estados Unidos, donde vivo, a Chile, donde vivía y soy ciudadano. Y cuando lo hago por el sistema bancario tradicional, se demora 4 o 5 días y tengo que llenar formularios y me obligan a firmar cosas y es una tortura, la verdad. Y lo que hago yo es usar Coinbase en Estados Unidos y Buda en Chile, y me demoro más o menos media hora desde que decido enviar fondos a Chile hasta que esos fondos están depositados en mi cuenta chilena, en pesos chilenos. Todo eso gracias a Buda.com. Así que bienvenido, Guille. Es un placer tenerte acá en el podcast. Muchas gracias. Y gracias por la introducción. ¿Para qué decir el honor que Dani de Corner Shop use Buda? Solo diría que podría ser menos de media hora si no fuera porque Coinbase no soporta the Lightning Network de Bitcoin. Si no sería Absolutamente. un minuto. Absolutamente. Bueno, y la idea de tenerte acá, Guille, es conversar un poquito de cripto, de lo que ha pasado en cripto, de lo que está pasando con la SEC, su demanda a Coinbase, cómo está en general el ecosistema ahora. Y me parece que es un momento interesante para hacerlo porque cripto tiene como ciclos de hype, ¿cierto? Cada cierto tiempo todo el mundo empieza a hablar de que si uno no compra Bitcoin va a ser la única persona pobre en el mundo y que todos tienen que comprar y todo el mundo quiere invertir en startups de cripto y se viene la locura. Esa locura hoy está más en inteligencia artificial y otras cosas, y en cripto las aguas están un poco más tranquilas. Entonces creo que es un buen momento para conversar de la industria, de los fundamentales de la industria y de qué es lo que está sucediendo y cómo ves tú las cosas, sobre todo desde la óptica de América Latina. Encantado. Sí, estamos viviendo un momento como dices tú, más lento, pero que no significa mucho, porque la industria de cripto es súper cíclica. Los ciclos duran alrededor de 4 años y estamos en la parte baja. Así que feliz, encantado, buen tema. Yo tengo algunas preguntas. Vale. Cuando empezó este mundo de cripto, se prometía pagos a toda velocidad, pagos anónimos, el uso de Bitcoin, digamos, para pasar fronteras.
y lo que hemos visto es un desarrollo muy distinto, ¿no? La gente raramente usa Bitcoin para hacer transferencias, ¿no? Ahora se usa más, tú me corregirás, pero stablecoins, cosas sobre Ethereum, otros protocolos para hacerlo más rápido. ¿Cómo has visto esa evolución pues de lo que se prometía de cripto con los casos de uso que hay actualmente? ¿Y cuál es como ese caso de uso número uno que tú estás viendo en este momento? Es cierto, yo creo que la apreciación que tienes tú es una apreciación que es bastante generalizada, pero no puedo decir que es la apreciación que tengo yo. Y resulta que Bitcoin busca reemplazar el dinero en uno de sus casos de uso. El dinero tiene varios casos de uso. Y, y el dinero es la tecnología más esencial de la vida en sociedad. No existe ninguna tecnología que sea más influyente en nuestra habilidad de coordinarnos en masas que el dinero. No, podríamos prescindir de alguna manera del agua que sale del grifo, de la llave, si es que nos podríamos coordinar con botellas de agua, pero no podríamos coordinarnos en grandes urbes sin dinero. Eso quiere decir que todo lo que se construye en la sociedad hacia arriba depende del dinero. Y eso me lleva a que cambiar el dinero es tal vez el cambio más difícil de lograr en términos de arquitectura y en términos de cuántos procesos tienes que ser modificados si acaso tú modificas esa tecnología. Si yo personalmente no esperaba hace 10 años cuando partí en esto, no esperaba que este cambio fuera rápido y creo que se ha avanzado, pero creo que va a tomar varias décadas. Ahora, es muy cierto que el caso de uso de Bitcoin como una moneda, que en algún momento yo sí pensé que tal vez iba a ser más rápido, y el caso de uso como una moneda me refiero a que tú tengas Bitcoins y que tú gastes con Bitcoin y que tú vivas en base a Bitcoin, y creo que eso no va a suceder hasta mucho tiempo más, y en vez han habido otros tipos de criptomonedas como las stablecoins, y para quien no sepa, una stablecoin es una criptomoneda cuyo precio está indexado a otro activo, y en este caso la mayoría están indexados al dólar. Y en ese caso, las stablecoins han ganado más popularidad. Y eso tiene que ver con que Bitcoin sigue siendo extremadamente volátil y para las personas es muy difícil. Es muy difícil en su cabeza gastar con algo que es tanto más, cuyo precio es tanto más volátil que el dólar, o cualquiera sea su moneda subyacente. Pero yo percibo que esta industria sigue creciendo. Yo creo que el caso de uso de Bitcoin como una red para transferir valor y no necesariamente como una moneda, y la diferencia no es sutil. ¿A qué me refiero, Miguel? Tú podrías, una cosa es que yo tenga Bitcoin como moneda, que yo convierta mi sueldo en Bitcoin y que yo vaya a la panadería y compro el pan con Bitcoin. Eso no está sucediendo y yo no creo que vaya a suceder pronto. Otra cosa es que Bitcoin sirva como una tecnología para transferir valor por el mundo. Y que, por ejemplo, el banco que use Dani en Estados Unidos esté conectado a la red Bitcoin, así como está conectado actualmente a la red SWIFT, y que el banco de destino en Chile esté conectado a la red Bitcoin, así como ya está conectado a la red SWIFT, y que esa transferencia por estar conectado a la red Bitcoin suceda de manera prácticamente instantánea y prácticamente gratis en vez de demorar 2 o 3 días porque la red SWIFT es lenta y es más precaria y la verdad es que no están los incentivos para actualizarse. Ese caso no es moneda, ese es un caso de dinero. Y yo creo que ese es el caso de uso donde Bitcoin va a lucirse, pero va a tomar mucho tiempo. Y creo que la piedra de tope para que esto avance más rápido tiene que ver con regulación. Actualmente, en la mayoría de los países del mundo, los bancos no tienen ni permisos ni las ganas todavía de conectarse a esta red. No tienen permiso regulatorio. Y eso está empezando a cambiar en la medida que países se conectan. Pero estoy de acuerdo contigo en que hoy las stablecoins están ganando mucho terreno. Entonces, digamos que sería correcto decir que Bitcoin ha logrado volverse un depósito de valor de cierta forma. O sea, guardo valor ahí, no lo transfiero mucho y Ethereum o monedas creadas sobre Ethereum, llamémoslas stablecoins, se han convertido en la forma de transar.
Mira, del universo de clientes que tenemos en Buda, yo diría que depende del periodo, pero entre el 80 y el 90% del volumen transado está explicado por especuladores. Y estos son especuladores de largo plazo, son personas que están invirtiendo en la tecnología para los próximos 4, 5, 10 años, como yo, porque creen que los fundamentos son ciertos y el mundo está avanzando en esa dirección y entonces el precio tiende a subir. Y especuladores de corto plazo, que son traders que están mirando curvas y suponen que, dadas las condiciones del mercado de las últimas horas o los últimos días, el precio de mañana, pasado mañana va a subir. Eso es alrededor del 80% del mercado. Y el 20% del mercado son utilitaristas, personas que compran bitcoins para mandar dinero al extranjero. Yo creo que Bitcoin como un medio un store of value, un medio para guardar valor en el corto plazo es una pésima herramienta. Nadie en su sano juicio debiera comprar Bitcoin si acaso quiere asegurarse del que el poder adquisitivo de su dinero mañana sea equivalente. Yo creo que sí es una buena inversión de largo plazo, porque los errores del corto plazo tienden a ecualizarse y en el largo plazo existe una tendencia que es más clara. Pero sí tenemos un número muy creciente de clientes que están comenzando a usar Bitcoin como un medio para transferir dinero de vuelta a su país todos los meses. Y lo que a mí más me gusta es que en Buda.com tenemos cada vez más clientes que son empresas, fintechs, que están empezando a desarrollar sus propias soluciones financieras conectándose a nuestra API. Y ese es el caso de uso que a mí me encanta, porque ese es el caso de uso donde Bitcoin es una red de transferencia de valor y no es necesariamente una moneda y yo no tengo que esperar que la señora de la esquina acepte Bitcoin como medio de pago. Es simplemente un mecanismo para transferir valor por el mundo y quien recibe los Bitcoins los transforma en lo que quiere. Y esa evolución sigue andando, pero se ve súper contaminada por estos hypes, por estos ciclos. Y entonces, como que estos hypes esconden esta evolución que sigue día a día, que sigue aumentando. Sí, yo diría que seguimos en los muy early days. Por eso, pero déjame hacer un poco de pushback ahí, Guillo, y aprecio muchísimo que estés acá con todo tu conocimiento y experiencia ayudándonos a entender esto. Como que la respuesta de no, pues es que esto va a tomar tiempo, esto siempre fue una carrera de largo alcance, esto es inevitable, pero es un tema de décadas y no de años. Sin embargo, ese hype, pues al final fueron miles y miles y miles de millones de dólares invertidos en hipótesis de aplicación de protocolos, de aplicaciones sobre cripto, y en donde hasta hoy pues no vemos ninguna adopción de una de esas promesas. O sea, ninguna de esas hipótesis se ha materializado, por lo menos en mi caso. O sea, fuera de mandar dinero yo, por ejemplo, esto les va a dar mucha curiosidad y no sé ni siquiera por qué lo digo en beta, pero yo le pago a mi psiquiatra argentina con Ripple. Ese es mi caso de uso de cripto. Pero fuera de eso, ¿en dónde está la adopción? ¿En dónde están todo lo que nos prometieron? O todo esos miles de millones y miles de billones de dólares y apuestas a emprendedores y emprendedores simplemente nunca tuvieron sentido? No sé qué fue lo que te prometieron, pero no, fuera de broma. Entiendo hacia dónde va la pregunta. Yo creo que hay una diferencia grande. A ver, primero creo que todo este hype que hubo en torno a blockchain, que blockchain va a cambiar el mundo, que blockchain es la base de datos de Internet, que blockchain va a resolver el hambre mundial y la cura del cáncer está en algún bloque de algún blockchain. Eso no tiene sentido, nunca tuvo sentido, porque lo que blockchain, lo que una base de datos tipo blockchain resuelve es un problema de inmutabilidad. Tú transfieres restricciones del mundo físico a través del proof of work hacia una estructura abstracta digital, una base de datos. Y tú le das inmutabilidad a una base de datos gracias a que modificar esta base de datos implica un trabajo físico. Y hay muy pocas aplicaciones, hay muy pocas necesidades que requieren de algo de ese tipo. ¿Qué tipo de soluciones requieren eso? Soluciones donde tú necesitas confiar en esta base de datos de manera descentralizada, donde muchas personas necesitan confiar en esta base de datos sin confiar en ninguna persona en particular. ¿Ya? Y hay pocos casos de uso que
que cumplen con esa característica. Y el dinero pareciera ser la más evidente. Y después viene como derivaciones del dinero, el valor. Pero yo quiero hacer una diferencia bien grande entre lo que es Bitcoin y cripto en general. Dentro de cripto hay como 10.000 criptomonedas. Yo creo que el 99% o no tienen sentido o eran extremadamente optimistas y están suponiendo que el mundo en verdad no funciona así. Y no quiero hacerme el general después de la guerra, pero mirando hacia atrás, como que todo el frenesí detrás de NFTs, yo personalmente nunca fui muy fanático. Todo el frenesí detrás de las ICO, personalmente nunca me hizo mucho sentido. Todo este frenesí detrás de los DAOs, que son estas organizaciones descentralizadas, a mí personalmente no me hizo mucho sentido. Esta idea de que los gobiernos se iban a transformar en entidades descentralizadas y que las constituciones de los países iban a ser... El menor de los problemas es que el menor de los problemas de las constituciones de una sociedad es que esté escrita en un papel que puede ser modificado por una persona. Entonces, todas esas promesas que hubo y en las que yo estoy de acuerdo que se invirtió una porrada de plata, yo creo que es más responsabilidad de inversionistas que están apostando plata en múltiples cosas, suponiendo que alguna va a tener sentido y no necesariamente entendiendo los fundamentos de ella, más que algo que prometía mucho y que por ese motivo no se dio. Entonces, a mí el mundo altcoin, el mundo cripto en general, creo que busca resolver problemas que no son reales, busca resolver problemas que no existen. Y en el caso de Bitcoin, yo sinceramente no creo que esto vaya a suceder rápido. Y les voy a contar un caso de Buda. Yo llevo 10 años en esto. Durante los primeros 9 años de Buda, Buda tuvo problemas con todos los bancos. O sea, Buda tiene demandado a todos los bancos comerciales ante el Tribunal de Libre Competencia. Llegamos a un acuerdo extrajudicial con los bancos más grandes de Chile y esto sucedió en los últimos 8 meses. Durante los últimos 9 años, Buda solo peleó con todos los bancos. Y en los últimos 9 meses se nos acercó un banco y nos dijo, oye, queremos llegar a un acuerdo. Rápidamente llegamos a un acuerdo y ahora estamos llegando a un acuerdo con otro banco y ahora estamos en conversaciones con otro banco en otro país. Y uno de estos bancos quiere hacer cosas con Bitcoin. Entonces, hasta hace muy poquito atrás, todos los bancos tenían las puertas cerradas y preferían que nosotros desapareciéramos. Y en los últimos 12 meses, los bancos nos están buscando y entonces nosotros estamos viendo una transición que está ocurriendo de manera extremadamente rápida y repentina en el último periodo. Entonces, a mí me da la impresión de que los próximos años van a ser vertiginosos y van a ser de adopción en la industria financiera. Y si es cierto, y si eso ocurre, entonces va a haber sido cierta la tesis de que esto iba a demorar. Pero yo haría la diferencia entre lo que es Bitcoin y cripto. Guille, yo tengo un par de preguntas para ti. La primera es, El Salvador, un país latinoamericano, fue el primer país del mundo en aceptar Bitcoin como su moneda oficial. El Salvador es una economía dolarizada, ya tenía como moneda el dólar y hará un año, 2 años, no sé bien, agregaron el Bitcoin como una moneda oficial y además están construyendo una ciudad que va a ser como la ciudad Bitcoin. Yo no sé si tú has seguido eso, ¿qué te parece? ¿Es interesante? ¿Va a aportar algo? ¿Va a cambiar algo? ¿O simplemente es una manera de un país chiquitito de que todo el mundo hable de ello? Yo creo que tiene mucho de lo segundo o de lo último. Yo creo que tiene bastante publicidad. Yo soy, no como se podrán imaginar, yo soy un fanático de la tecnología, soy un fanático de los fundamentos de la tecnología y soy una persona bastante libertaria de nacimiento, de esencia, de genética. Entonces me encanta que esto esté pasando, pero la verdad es que no me gusta cuando Bitcoin empieza a politizarse y cuando partidos políticos empiezan a adoptar esto con intenciones de generar noticias, porque yo realmente creo que Bitcoin es un fenómeno social que nació, de hecho no tenemos idea quién lo creó, nació de un universo de personas, hasta donde sabemos, nació de un universo de criptógrafos, de científicos que tenían intenciones de mejorar la forma del dinero. No creo que Bitcoin esté listo para ser la moneda de un país. Como moneda, recuerda que hay una diferencia entre moneda y dinero. Dinero es una herramienta usada para transferir valor, que puede o no ser una moneda. Y una moneda es este activo que nosotros ocupamos para resguardar valor en el tiempo y usarlo para transferir y comprar cosas o servicios.
Bitcoin no es una buena moneda. O sea, yo no le recomendaría a ninguna persona recibir su sueldo en Bitcoin, sobre todo si tiene escasos recursos, recibir su sueldo en Bitcoin y guardar su dinero ahí. ¿Por qué no lo recomendaría? Porque existe la posibilidad de que su sueldo valga menos mañana. En promedio va a valer Bueno, más. a menos que viva en Venezuela, Argentina Por o algún supuesto. país donde hay hiperinflación. Y Por ahí supuesto. sí es mucho mejor. Sin lugar a dudas, pero El Salvador está dolarizado. De Entonces, acuerdo. yo creo que la parte que sí me gusta de lo que está haciendo Bukele es que yo creo que a nivel de largo plazo, yo creo que sí es responsable que los países comiencen a meterse en esto. Creo que sí es muy beneficioso en el largo plazo de que la industria financiera comience a meter los dedos en esta tecnología. No hay ningún lugar a duda, y tu experiencia personal, Dani, es la prueba de que transferir valor económico por Internet usando cripto, y de hecho lo hace Federico también usando Ripple, es mucho más eficiente para una persona normal haciéndolo a través de la criptomoneda versus una moneda nacional, o sea, versus un sistema financiero tradicional. Pero hay que ir piano a piano. No esperaría que esta transición ocurra rápido. De nuevo, la tecnología es demasiado fundamental en la sociedad como para esperar un OpenAI en 2 meses. Tengo una pregunta a Ana, como para hacerte reaccionar de la perspectiva del inversionista que sí sabe y que sí se ha metido. Acá me declaro un Bitcoin aficionado, pero un ignorante en cripto y no participante como inversionista. Como complementando lo que contesta Guille y su convicción y claridad, o sea, desde NFX, ¿cómo ven esta decepción, que quizás es simplemente una sensación ignorante? ¿Cómo ven esta decepción que tenemos de las aplicaciones de cripto y de los protocolos que prometían mucho? Nuestra perspectiva es, nosotros no, o sea, obviamente ahora estamos mucho menos activos en este sector a nivel de inversión, pero esta reacción no está tan motivada por una creencia, como dices tú, Fede, de que no se hayan cumplido las promesas. Yo creo que esto no ha sido lo que ha catalizado esta situación, sino que ha sido más el mercado de forma generalizada moverse hacia no interesar como de repente esta categoría, y entonces como inversionista no solo estás pensando, o sea, tienes una responsabilidad de no solo pensar, o sea, tienes que por un lado pensar qué crees que es interesante tú, pero también tienes que siempre tener en cuenta el contexto a tu alrededor. Entonces, por mucho que nosotros seguimos creyendo en la tecnología y pensamos, o sea, como dice Guille, que en el futuro va a jugar un papel importante, y esto es solo un ciclo, pero en estos ciclos hay que ir con cuidado, porque como inversionista en este tipo de compañías necesitas que inversionistas que vienen detrás tuyo también tengan la misma creencia, porque si no, al final tú inviertes y te puedes llegar a pillar los dedos, ¿no? Entonces, nosotros desde NFX lo vivimos un poco con lástima realmente de que el mercado de repente haya hecho como se haya retraído de esta forma, pero seguimos convencidos que va a volver a ser interesante, o sea, como que va a renacer en otro momento. Pero no es tanto de decir estamos desilusionados con las promesas, es más de decir el mercado ahora mismo lo ve de esta forma y es complicado invertir aquí si sabes que después no va a haber inversión que pueda seguir apoyando a estas empresas. Entonces, bueno, yo de hecho tenía una pregunta para Guille, porque llevando 10 años en este sector, seguro que no es la primera vez que vives pues un momento como el que se está viviendo ahora, porque ha habido muchos ciclos, ¿no? Entonces, seguro que lo vives con una filosofía distinta quizá que emprendedores que empezaron su compañía hace 2 años y de repente ahora están en esta situación, en un momento difícil. Tenía curiosidad de cómo has visto, o sea, cómo has vivido todos los ciclos, qué crees que es diferente en este caso, y un poco, no sé, cómo se ve el mundo desde donde tú estás ahora mismo, desde tu posición. O sea, sin duda se ve distinto. Buda, yo no llevo 10 años, llevo 9. Buda nació el 2014. Para quien no sepa, la primera gran burbuja de cripto, de Bitcoin, fue el 2013 cuando hackearon a Mt. Gox, que era un exchange de criptomonedas
fundado en Japón, que en ese momento movía más del 70% del volumen transado global y guardaba creo que el 20% de los bitcoins que existían. Y los hackearon y se robaron algo así como, creo que fueron 700.000 bitcoins. Una brutalidad de dinero, una porrada de plata. Entonces, eso pasó en diciembre del 2013 y reventó. Y yo conocí Bitcoin en mayo del 2014 y yo venía de emprender. No tenía ninguna intención de volver a emprender, mi emprendimiento había muerto. Y me encontré con Bitcoin y descubrí la tecnología y no me quedó otra sino dedicarme a esto, porque dije, esto es lo más impresionante que he leído a mí. A mí no me gustaba la finanza. A mí ni siquiera me gustaba demasiado Internet como una industria, como una área. Pero bueno, me encontré con Bitcoin, encontré que me voló los sesos. Y cuando yo conocí Bitcoin, Bitcoin ya había caído 50%. En esa época Bitcoin era muy pequeñito y casi prácticamente nadie lo conocía. Y las personas que lo conocían consideraban que había muerto, que la tecnología había muerto. Paréntesis, hay un obituario de Bitcoin donde lo han declarado muerto como 600 veces. Y entonces, pero fue tan sorprendente lo que yo escuché, era tan sorprendente lo que habían inventado. O sea, a mí sigue sorprendiéndome que la humanidad haya creado algo que no tenga un dueño, que no tenga un administrador y que sea capaz de sostener 500.000 millones de dólares y aumentando sin que nadie pueda manipular y sin que nadie pueda abusar. O sea, a mí me parece realmente sorprendente. Yo encuentro que Bitcoin es una maravilla tecnológica, es una maravilla intelectual por sí sola, punto. Si es que Bitcoin no llega a no ser la moneda del mundo de acá a 20 años más, la humanidad creó algo que es sorprendente, realmente sorprendente, y hay que pensar que Bitcoin nunca va a morir, porque basta que un Guille en el mundo siga minando Bitcoin para que esta cuestión no pare más. Dicho eso, cuando yo conocí Bitcoin, Bitcoin había caído 50%, invertí un poquito del poco dinero que me quedaba de mi emprendimiento anterior, perdí la mitad, tuve que vender. Entonces, Buda partió en un bear market y se sintió terrible, pero como nació en un bear market, Buda nació como con una arquitectura muy liviana y nació como un camello. Y fue imposible levantar plata, nos demoramos 18 meses. Después llegó el 2017, un boom extraordinario. Yo dije, ya de acá a Wall Street. Y nada, diciembre del 2017 esta cuestión vuelve a reventar y ese bear market se sintió muy, muy, muy duro, porque además fue en pleno bear market nos cerraron todas las cuentas de banco en Chile y Colombia al mismo tiempo. Y Buda estuvo realmente a días de morir. Tuvimos que despedir a la mayoría del equipo, a parte del equipo, y yo ahí realmente sentí que esta cuestión existía la posibilidad de que esta cuestión no iba a funcionar. No que Bitcoin fuera a morir, pero que no fuera a ser la promesa. Pero bueno, duramos, yo seguía convencido de que esto iba a ser, de que iba a resultar, y volvió el último bull market, volvió a reventar, pero ahora se siente totalmente distinto. Es como, perfecto, ya entiendo, esta es mi tercera vez, esto es así. En la medida que me he metido en esta industria, he conocido sobre la industria financiera, y después en los 70, cuando se liberó, y esto para que no sepa, que cuando se liberó el precio del oro en el mundo, porque antes estaba fijo, también tuvo ciclos como de 5 o 6 años extremadamente marcados hasta que comenzó a estabilizarse. Pasó lo mismo en la industria financiera, en la industria del stock market después del 29. Entonces, lo que está pasando con Bitcoin realmente nos parece nuevo, porque esta es una generación que no lo ha vivido antes, pero esto es bastante, bastante común en la industria financiera y tiene que ver mucho con la psicología humana. En los hype markets, la gente no compra porque entiende el fundamento, la gente compra porque está subiendo de precio. Y como está subiendo de precio y la gente compra, sube más. Y como sube más gente compra, hasta que eventualmente esta cuestión ya no se soporta y revienta. Entonces, ahora la verdad es que Buda no hemos dedicado a construir, no hemos dedicado a ordenar la casa. Los hype markets son súper, súper desordenadores. Uno adquiere deuda técnica, tiene que dedicarse a atender clientes en vez de desarrollar la tecnología como quisiera. De acá a fin de año el producto va a cambiar completamente. Así que, no sé, estoy más maduro, estoy menos sensible. Oye, ¿y hay alguna tendencia que te guste, que estés fuera de Bitcoin, fuera del exchange, fuera de esta aplicación en temas internacionales? ¿Hay algo que creas que debamos de estar pendientes? Entiendo que ya no son imágenes de changuitos con valores de cientos de miles de dólares, pero ¿a qué nos fijamos?
¿Qué te interesa que está pasando en tu industria? Lamento, Federico, ser aburrido, pero yo soy extremadamente monotemático y he sido monotemático desde el comienzo y a mí no me interesa, y la razón de por qué no me interesó los NFTs no tiene que ver con que crea que la tecnología es inútil, sino que yo me enamoré de la idea de que la humanidad evolucione en su forma de dinero, porque el dinero no hay ninguna razón para que el dinero tenga que ser administrado por un tercero. La razón de por qué es administrado por un tercero tiene que ver con equilibrios de mercado. Y a mí esa es la idea que me obsesiona. La idea que me obsesionó hace 10 años atrás y que sigue obsesionándome tiene que ver con eso, es que la humanidad migre de estándares que son ineficientes y que hoy día son usados como un arma. El dólar es usado por Estados Unidos como un arma. Cuando Estados Unidos tiene problemas con un país, lo primero que hace es cortarle la tubería y la cañería a SWIFT y con eso corta el comercio internacional de los países y por eso en los últimos 2 meses, Brasil dijo que va a comenzar a usar monedas alternativas al dólar, Rusia, China, como 15 países de África. Entonces, a mí lo que me fascina es Bitcoin. Y últimamente le he agarrado mucho cariño a las stablecoins, aunque siento que también es un equilibrio inestable. No puedo aportarte demasiado en insights respecto a cripto, porque no es cripto como un todo lo que me fascina. No creo que blockchain vaya a resolver nada demasiado alejado del concepto de valor. Oye, Guille, la industria cripto en general, Bitcoin en particular, en fin, siempre ha estado en una zona legal que podríamos llamar gris, ¿cierto? Nunca ha habido claridad regulatoria, nunca... y esto pasa en todos los países porque en Estados Unidos no hay claridad. Normalmente lo que pasa en estas cosas es que Estados Unidos hace una legislación y los otros países se adaptan a eso y lo copian un poco, en fin. Últimamente hemos visto que la SEC, la Security Exchange Commission de Estados Unidos, que es como la... ¿cómo se llama? Como la Superintendencia de Valores y Seguros en Chile, y en cada país tendrá su nombre, su equivalente, ha estado persiguiendo a exchanges, empresas cripto, a Coinbase en particular y a Binance, que son las dos más grandes que quedan. Ya vimos que FTX, que era una de las grandes también, colapsó por dentro de un fraude gigantesco hace un tiempo. Y entonces, ¿qué nos puedes decir un poco de lo que tú estás viendo que está pasando en Estados Unidos entre Coinbase y la SEC? Metiste hartos temas interesantes. Lo de FTX fue una estafa, así que yo creo que es imprescindible que los países, las industrias financieras de cada país regulen esta industria, porque esta ya no es una industria de nicho. O sea, si es que Buda, si yo fuera un delincuente y yo quisiera escaparme con el dinero de mis clientes, realmente le puedo hacer mucho daño a muchas personas. Buda tiene 600.000 clientes y cuando cualquier subsegmento de la industria financiera alcanza esta magnitud, es regulada, porque pone en riesgo a la fe del sistema financiero, que es realmente lo que les importa al regulador, la confianza. Así que yo creo que lo primero es que, y lo que pasó en FTX es un claro ejemplo. FTX fue una estafa. FTX no fue un exchange de criptomonedas que falló. No, FTX fue una estafa con un estafador que abusó de la confianza de las personas y se gastó el dinero, parte del dinero de sus clientes en cosas que no correspondía porque era dinero de sus clientes y no de él. Entonces, primero, esta industria necesita ser regulada urgente. Los exchanges no pueden seguir estando al margen de la industria financiera. Para todos los efectos prácticos, esto es una industria, o sea, esto es una subindustria de la industria financiera. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una diferencia muy grande entre Binance y Coinbase. Coinbase es una empresa que para mi gusto es una empresa espectacular, de las mejores empresas que ha sacado Silicon Valley, funciona increíble, ejecutivos extraordinarios, una tecnología impecable. No puedo decir lo mismo de Binance, que creo que fue súper desprolijo en sus inicios y usaron el argumento de yo no tengo headquarters en ningún país y entonces puedo hacer lo que quiero y obviaron la regulación de prácticamente todos los países del mundo y ahora que son gigantes empezaron a tratar de hacerse los buenos, pero ya es tarde, por eso Estados Unidos dijo no, compadre. Tienes un montón de faltas y tienes un montón de trapos sucios, así que Binance US, chao. Y después Londres dijo Binance, chao. Creo que son actores súper distintos. Lo que está haciendo la SEC tiene elementos que me parece que son razonables y tiene elementos que me parece que no son razonables. Para quien no sepa, la SEC, que como dijiste tú, es el regulador financiero de Estados Unidos, consideró que
todos los activos, todos los criptoactivos, excepto Bitcoin, son un security. Y creo que eso tiene algo de cierto. No creo que sean todos, pero sí creo que hay un montón. Guille, ¿puedes explicar rápidamente para la gente que no entiende la diferencia entre un security y un commodity para que se entienda bien? La definición... ¿O qué es un security? Sí, la definición de un security es una definición precisa y exacta. Y hay un test que son 4 preguntas para definir lo que es un security. Pero mira, en estricto rigor, un security es un activo que promete renta, pero que para generar esa renta requiere que un tercero trabaje por ti. Entonces un commodity no es un security porque un commodity yo lo extraigo de la tierra y lo vendo, pero un security es una deuda, porque Dani me pide plata, yo le paso mi plata a Dani a cambio de una promesa, de una tasa de interés, y Dani, la única forma, como Dani no puede crear dinero, la única forma de que puede cumplir con esa promesa de interés es que él trabaje ese dinero. Ahí hay un riesgo de Perfecto. contraparte, y ese riesgo de contraparte es definido como security. Exacto. ¿Y por qué la SEC, explícanos también para la gente que no entiende, afirma que Bitcoin es un commodity y Ethereum y todas las criptomonedas creadas sobre Ethereum son un security? El argumento de la SEC es el siguiente. Con Bitcoin pareciera que no hay discusión porque la única forma de crear Bitcoins es poniendo tu computadora a procesar transacciones, a minar, ¿cierto? Es la minería, que es una abstracción de la extracción, es una abstracción de la extracción del oro. Es más o menos lo que intentaron replicar, pero básicamente tú no le pasas el dinero, tú no le pasas tu capital a nadie. Tú pones tu computador a resolver un problema matemático muy difícil y estocásticamente tu computador puede encontrar la solución a este problema matemático y adjudicarse el premio. Punto. Tú no le pasaste tu capital a nadie. En cambio, y acá es donde se pone más complicado, la mayoría de las criptomonedas y en el caso de Bitcoin no hay un equipo gestor, no hubo una promesa, no hubo nada. En el caso de las otras criptomonedas, estas son criptomonedas de emprendedores que tomaron el código de Bitcoin, implementaron algunos cambios, muchos o pocos cambios, eso no es relevante, y salieron a vender estos tokens y muchas veces echaron a andar este blockchain en privado, minaron un montón de tokens ellos y salieron a vender esos tokens a un precio que no era un precio estrictamente de mercado, sino que ellos pusieron un precio y la razón de por qué las personas compraron este token, aun cuando era el día cero de su existencia en el mundo, para efectos del mercado, así que no había ninguna razón para creer que fueran a hacer algo. La razón de por qué valían más que cero era porque los equipos gestores prometían que iban a hacer un computador agregado para que el mundo pueda sostener su... Y entonces empieza a ser un poquito más como un security. No en el sentido de la minería, porque también había que minar Ethers, pero sí en el sentido de que había un equipo que te estaba prometiendo que ese activo valdría más de lo que tú pagarías hoy. Entonces, hay algunas partes... Claro, al final tiene que ver con la descentralización verdadera y profunda versus una descentralización quizás más en las palabras, pero no tanto en los hechos, ¿cierto? Porque Bitcoin es una red completamente, o un protocolo completamente descentralizado, completamente independiente, donde cualquier persona tiene el incentivo monetario a participar de la red y minar, etcétera, pero no se puede cambiar y los cambios se van haciendo en la medida que los diferentes nodos de la red van tomando las nuevas versiones de Bitcoin y se van activando diferentes, diferentes features en la red, por ejemplo, cuando se hizo el upgrade de Segwit, etcétera. Pero, en cambio, Ethereum, por ejemplo, tiene una cabeza muy clara que es Vitalik Buterin, y él es como el que decide qué se implementa, qué no se implementa, cómo se implementa, cuándo se implementa. Podría eventualmente decidir, de hecho lo ha decidido, porque con el Ethereum 2.0 se cambia un poquito la política monetaria de cómo se emiten los Ether y se pueden destruir ahora. Entonces, al final, en la medida que haya alguien que pueda decidir cambiar, por ejemplo, el límite de cuántos tokens se pueden emitir o que se puedan destruir tokens que antes no se podía destruir, etcétera. En la medida que pasen esas cosas, la SEC va a considerar que esto es un security y el Bitcoin, como es completamente descentralizado, hay un límite claro, 21 millones de monedas o de tokens que se van emitiendo de una manera completamente predecible y es una red que no se puede cambiar sin el consenso de la mayoría de los participantes, que son completamente anónimos y descentralizados, se considera un commodity.
De hecho, una de las cosas que le pidió la SEC a Coinbase es que deje de transar otros tokens que no sean Bitcoin. Y eso no sé si estoy tan de acuerdo, pero se entiende de dónde vienen. Y lo otro que de las cosas que yo he escuchado que la SEC le está pidiendo a Coinbase, y me gustaría escuchar tu opinión, Guille, es que separen completamente el negocio de custodia de tokens del exchange. Y yo no entiendo de dónde viene eso, sobre todo viendo lo que pasó con FTX. La verdad es que no tengo tanta opinión respecto a los segundos. Espera, quiero hacer un solo comentario respecto a lo que estáis diciendo antes. Estoy de acuerdo, pero incluso si es que Satoshi Nakamoto no fuera anónimo y Satoshi Nakamoto fuera un personaje público y decidiera cómo avanza si propusiera cómo tiene que avanzar la red Bitcoin y la gente le hiciera caso, igual eso no lo transformaría en un security. Acá el problema está en prometer rentabilidades extraordinarias y aún así esa no es una buena razón para considerarlo un security. Como para mi gusto, por eso el caso de Ether, yo creo que no es un security, pero donde sí hay donde hay una clara línea que se empieza a cruzar y muchas criptomonedas están al otro lado de esta línea, por no decir la gran mayoría, es cuando, como tú lo mencionaste, cuando no hay realmente descentralización, cuando hay 5, 10, 20 personas que tienen esta llave central y en estas personas entonces tienen la capacidad y tienen la potestad de afectar el comportamiento de la red. Eso es un comentario para que, porque hay un continuo en esta concepción de un security. Y respecto a lo segundo, yo creo que, perdón, dime. No, iba a estar de acuerdo que al final, en el caso de los tokens cripto, en la medida que sean más descentralizados, se acercan más a un commodity, y en la medida que sean menos descentralizados, se acercan más a un security. Sí. Y claro, quizás lo difícil ahí es donde está la línea. Sí, y yo me voy a apalancar un poquito de una pregunta que me hizo al principio Federico. Hay muchas cosas de la industria cripto que a mí no me encantan, y una de esas es el abuso del concepto descentralizado. Todo esto de DeFi. No me vengan con lesera, DeFi. La mayoría de las redes DeFi tienen 7 o 10 nodos que son capaces de controlar si es que la red está bien, o sea, si es que la red está andando, la red no está andando, si es que son capaces de modificar funcionamientos estructurales de esta cuestión. Eso no es DeFi, eso no es descentralizado. Sin ir más lejos, la red de algún competidor del cual, o sea, de algún actor del cual hablamos acá, dice ser DeFi, pero hay literalmente 7 nodos. 7 nodos controlan lo que sucede dentro de esta red. Entonces, acá hay una familia inmensa. Hoy día hablar de criptomonedas es como decir ingeniería. Hay ingeniería atómica y hay ingeniería molecular, o hay ingeniería biomecánica, y un ingeniero biomecánico no tiene idea de energía nuclear, y viceversa. Estamos hablando de algo que ya es súper amplio. Y respecto a tu segundo comentario, yo creo que esta concepción de que el trabajo de exchange, el trabajo de custodia tienen que estar separados, viene de paradigmas antiguos donde tú no podías auditar de manera continua y transparente libros contables. Entonces tú necesitabas separar, tú no podías ser juez y parte. Tú no quieres que nadie sea juez y parte. Pero una de las cosas que resuelve el mundo de las criptomonedas, algunas cosas que resolvió Satoshi, el mayor genio de nuestra generación, fue que creó este libro contable que es realmente público. Entonces, sí existen mecanismos para que los exchanges puedan probar su solvencia. Y entonces, en este escenario, en este contexto, a mí no me parece que esté mal que exista o sea, que el exchange sea quien custodie. Sí y solo sí tenga las herramientas y tenga los estándares implementados para que terceros puedan probar de que es solvente. Lo que no sucedió con FTX. FTX no era solvente y la gente no tenía idea. Pero la tecnología sí lo permite. A mí me gustaría hacerte una pregunta sobre eso. Hace un tiempo, cuando pasó todo esto de FTX, todos los exchanges del mundo salieron a decir que iban a demostrar que eran solventes, digamos. Pero no hemos visto a nadie mostrar eso. Como que se quedó ahí. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes por qué no lo hacen? O sea, puedo intuir por qué no lo hacen, porque estoy solamente en la cabeza de uno de los founders de Buda, no en la cabeza del resto, pero mi respuesta es un poco cínica, pero cínica en la definición gringa de cínico. Cínica en el sentido de no tener tanta esperanza en el otro. Y tiene que ver con que en el fondo a la gente no le importa. Hacer esa prueba de solvencia significa horas, significa dedicación. Hay algunos temas técnicos que hacen que no sea tan fácil o que sea cuestionable, pero no entremos ahí. La gran razón
es que 2 semanas después de que sucedió lo de FTX, a la gente se la ha olvidado y a la gente no le importó. Y es la misma razón de por qué la gente cae una y otra y otra y otra vez en el mismo cuento del tío, o en el caso de los quesitos, o el esquema piramidal. Tiene que ver con que la gente es fundamentalmente cortoplacista, y como es cortoplacista, no trae pérdidas futuras al valor presente a la tasa de descuento correcta, si me explico. Sí, el único problema de eso es que obviamente invita a reguladores, ¿no? Es como Totalmente. que seguramente a medida que esto avance, pues se va a volver un requerimiento, igual que los bancos tienen que tener un montón pues creo que los bancos todos los días tienen que mostrar sus números. Sí, claro, sí, todos los días. Para pues, evitar cualquier catástrofe. Y en el modelo de los bancos, el Banco Central tiene que confiar. Y hay veces que los bancos fallan y el Banco Central o el Estado castiga. En el caso de los exchanges de criptomonedas, eso no tiene por qué ser. El Banco Central o el regulador, en este caso la CMF en Chile, podría saber en tiempo real cuál es la solvencia de Buda. Y yo creo que va para allá, sin duda. Una pregunta que yo creo que iba relacionada a la primera pregunta de Fede. ¿Hay algún proyecto de Web3 que recuerdes o que digas, oiga, ahí amerita llamarse Web3, amerita que exista un concepto llamado Web3? Uno, al menos. Esa es pregunta para todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos pues que contestar. Guille respira esto. Dice que solo respira Bitcoin. No, a ver, es que para mi gusto Bitcoin, a ver, yo hago siempre la diferencia. Hay un concepto en el mundo de las criptomonedas que es el maximalismo, y el maximalismo realmente está asociado a esta toxicidad, es casi fundamentalista, religiosa. Son personas creyentes en Bitcoin que consideran que cualquier otra cosa es una estupidez. Yo no creo eso. Yo creo que cuando yo conocí a Dani, me dijeron, Dani es un maximalista de Bitcoin. Yo soy como un maximalista. Yo me volví maximalista por Dani y luego me traicionó. Le dije en algún foro muy importante con miles de personas escuchándome, yo soy como Dani maximalista. Y me dice, no, ya no se hace eso. Es durísimo, Dani. ¿Qué eres ahora? Yo soy como Guille, pero no sé si eso es maximalista. O sea, no, yo sí creo que Bitcoin es lo más fundamental de la industria cripto, y yo sí lo separo Bitcoin de todo el resto de las cosas. Pero creo que sí también hay cosas muy interesantes como las stablecoins, sobre todo, que es lo que yo ocupo para mandar dinero a Chile todos los meses. Entonces, los stablecoins creo que son el caso de uso más interesante de cripto fuera de Bitcoin. Y también creo que eventualmente vamos a empezar a ver otras cosas cuando esté la capacidad de computing, porque la tecnología de Web3, de todos estos proyectos cripto descentralizados, por definición, son muchísimo más complejos de construir que una aplicación centralizada. Entonces, y requiere un montón de cosas que todavía no están ahí, como la capacidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento, etcétera. Todo eso se hace mucho más complejo. Entonces, creo que en la medida que todos esos problemas se empiecen a solucionar de alguna manera, quizás sí se vuelva factible construir una aplicación descentralizada que funcione a la misma velocidad y con la misma calidad, entre comillas, que una aplicación centralizada. Entonces, eso es más o menos lo que creo yo. ¿Qué creéis que tendría que pasar para que Bitcoin acabara reemplazando el dinero? O sea, ¿cuáles son tailwinds que veis al respecto y headwinds? Hagamos el ejercicio teórico. Primero, creo que existe una probabilidad altísima de que eso no ocurra nunca, y tiene que ver con lo siguiente. Hagamos el ejercicio teórico de llevarnos a este punto en la historia donde no existe ninguna otra moneda excepto Bitcoin. ¿Qué va a pasar con el precio de Bitcoin? Primero, el precio de Bitcoin va a ser bastante estable, ¿cierto? Y el precio de Bitcoin va a aumentar. Si fuera la única moneda, no hay un precio de Bitcoin. Se hablaría del poder adquisitivo de Bitcoin, es cuánto puede comprar un Bitcoin. Y el poder adquisitivo de Bitcoin aumentaría más o menos a la tasa en la que crece la población y el aumento en la capacidad productiva del mundo. Ese es este mundo teórico. La razón de por qué yo no creo que vayamos a llegar allá es porque yo realmente no estoy convencido de que el mejor equilibrio o el equilibrio más estable de largo plazo
es uno donde el dinero es deflacionario, porque dinero deflacionario significa que el poder adquisitivo aumenta, el dinero deflacionario hace que la sociedad, esto tal vez un poquito teórico, pero hace que la sociedad tienda a ser menos productiva. Y eso es porque tú puedes trabajar menos y tener el mismo poder adquisitivo mañana, porque el poder adquisitivo de tu dinero aumenta en el tiempo. Entonces, si tú pones esa sociedad contra una sociedad que está ocupando una moneda inflacionaria, cuyo poder adquisitivo disminuye en el tiempo, pero a una tasa responsable, no Argentina o Venezuela, sino una tasa, no sé, gringa, el clásico gringo, el 2%, tú vas a tener una sociedad donde los agentes de esta economía tienden una predisposición a trabajar más porque el poder adquisitivo de su dinero se está diluyendo. Entonces, yo creo que hay un equilibrio más estable y hay una sociedad que alcanza un mayor nivel de bienestar usando una moneda que es levemente inflacionaria, levemente. Entonces, yo tengo la sensación de que el mundo va a avanzar hacia que Bitcoin va a reemplazar al dólar, pero al uso del dólar como un mecanismo para transferir valor entre monedas. O sea, el dólar como un estándar monetario global. Pero no creo que Bitcoin vaya a reemplazar a las monedas nacionales. Me tinca que ese equilibrio no es estable a nivel teórico. En ese sentido, ¿no es que haga sentido tener criptoeuro o criptopeso, sino el stablecoin por excelencia va a ser un criptodólar en dólares? Pues, no lo sé, no estoy seguro. Yo creo que los cripto, yo creo que la versión stablecoin de las monedas nacionales es como un paso intermedio y eventualmente los bancos centrales van a emitir sus propios CBDCs, de lo cual es otro tema del cual podemos conversar, que es súper riesgoso, pero también tiene su lado positivo. Entonces, y cuando eso pase, las stablecoins emitidas por empresas van a desaparecer automáticamente porque asumirías un doble riesgo, el riesgo del Banco Central más el riesgo de la capa empresarial. Yo creo que es un punto intermedio. Yo tiendo a pensar que las buenas monedas nacionales van a perdurar durante muchas décadas, sino siglos, y van a ser en versión digital, no sé si blockchain, pero digital. Sí, de acuerdo. Sí, me diga que eso es lo que va a De acuerdo. Tú no le puedes quitar control a un país pues monetariamente. Ni siquiera creo que sea un buen equilibrio. Y respondiendo a la pregunta, la que me habían hecho antes y de manera cortita, ¿cuál es la aplicación de Web3 que me parece más atractiva? Yo pongo Esa es mi gran pregunta. Voy a responderlo. No tengo idea cuál es el proyecto, pero voy a poner sobre la mesa el sueño por el cual yo estoy trabajando. Yo recibo mi sueldo y lo mantengo en pesos. Y ese sueldo se desinfla en promedio un 5% al año. Se desinfla más para las personas más pobres que para las personas ricas, porque las personas ricas invierten un mayor porcentaje de su patrimonio. Las personas pobres tienden a mantener un patrimonio más grande en su cuenta corriente. Y el mundo no tiene, para mí, el mundo no tiene por qué ser así. Yo debiera ser capaz de transformar mi sueldo en una canasta de activos y que esos activos, y que yo le pague a una persona en cualquier parte del mundo, y que esa persona elija en qué activo recibe su dinero, y que mis activos funcionen, sean transados en mercados que operen 24/7. Y entonces, si yo te quiero pagar a ti, Miguel, te quiero pagar con mis acciones, mis acciones de Amazon, yo debiera poder hacerlo, y te debiera ser capaz de pagar, y esa transacción debiera ocurrir un domingo en la noche de Navidad, y no debiera estar sujeto a ninguna comisión extraordinaria. La única razón de por qué eso no es válido hoy es porque la industria financiera tradicional está construida todavía sobre estos mecanismos un poco más antiguos y sobre estos paradigmas donde, por ejemplo, las bolsas de acciones cierran los viernes en la tarde y vuelven a abrir el lunes en la mañana. Esa es una ineficiencia que solo tiene relación con nuestra historia. No tiene relación con algo intrínseco del valor. La digitalización del valor, muy interesante, en toda su concepción, ese es el futuro de lo que yo quiero hacer. Y si eso le pones Web3 o le pones de otra manera... Muy interesante la visión esa. Lo que te quería preguntar, Guille, es si tú te imaginas que tú le pagas a Miguel con una acción de Amazon y a Miguel le llega pesos colombianos porque sí, claro, eso es lo que él por quiere. Supuesto. Así tiene que ser, llega... eso es muy fácil. Y eso es un exchange descentralizado que se hace en el momento. Tú pones, yo quiero pagar en esto, y a ver cuánto le llega, pum, hago clic y se hace la transacción en tiempo real y en un exchange que está siempre funcionando.
y le llega eso. Claro, yo debería ser capaz de pagarte con cualquier cosa al tipo de cambio real de ese instante y que tú recibas cualquier cosa al tipo de cambio real de ese instante. Y la tecnología para eso ya está. Pero esa transición va a ser extremadamente lenta. Me encantaría que fuera rápida. De hecho, ni siquiera me encantaría que fuera rápida. Creo que está bien que sea lenta, porque el dinero y el valor cumplen una función tan fundamental en la sociedad que no me gustaría que nuestra sociedad implemente cambios así de grandes de manera drástica, sin que sea un proceso paulatino, lento, sistemático, probado. Eso es lo que me interesa de Web3. De Web3. Yo ni siquiera lo llamo Web3, pero es eso lo que me interesa. Guille, yo leyendo entre líneas lo que percibo de lo que tú quieres hacer en el futuro de Buda es convertirte en algo así como en una infraestructura para conectar a todos los bancos y reemplazar ese sistema, digamos, arcaico, tipo Swift, en algo más moderno usando rieles cripto. Estoy así es. equivocado. Ese es mi sueño. Mi sueño es que Buda se transforme en infraestructura para que terceros se conecten a esta red. O a estas redes. ¿Y cómo ves eso pasando? O sea, ¿crees que estamos avanzando hacia eso? Estábamos avanzando lento hasta los últimos 18 meses donde he visto hasta FTX. A incumbentes, no, lamentablemente. No, bueno, a pesar de FTX, a pesar de Terra, a pesar de Luna, estoy viendo a incumbentes muy interesados en pleno bear market, lo que me da una excelente sensación, porque no es lo mismo que venga un incumbente en pleno hype y te diga, oye, qué interesante esto, hagamos algo juntos, a que te lo diga en el peor momento, en términos de ánimo del mercado. Yo creo que sí está ocurriendo la transición y sí hay ánimo. Y de hecho en Chile, por ejemplo, Buda se va a transformar en una empresa regulada pronto, porque ya salió la ley FinTech. Eso habilita que ocurra un montón de cosas. Entonces, tema de tiempo. Guille, muchas gracias. Y desde aquí, desde Beta, te deseamos mucha suerte en ese camino. Acá todos somos súper bullish del futuro, de la tecnología, de todo lo que se puede cambiar. Yo creo que muchas veces uno se enamora del cambio simplemente por cambiarlo, pero esto suena increíble, la verdad. Yo creo que todo esto está por revolucionarse y estamos en el principio. Y como dices, el dinero es lo más importante del ser humano, la confianza es clave y sin eso pues nada, esto puede pasar. Estamos en una transición lenta, pero les deseamos mucha suerte en este camino y ojalá ustedes sean quienes nos conectan. Muchas gracias, sinceramente, muchas gracias por la invitación y a darle. Y mi única recomendación sería, si es que alguien llega a comprar criptomonedas, en caso que no lo ha hecho, no lo haga porque el precio aumentó, hágalo porque leyó sobre el tema y le parece que es razonable. Si es que no le parece razonable, da lo mismo que haya subido, porque si es que toma la decisión porque el precio subió, probablemente pierda plata. Y si es que lo llega a hacer porque le entendió los fundamentos, hágalo a largo plazo. No lo haga para ganar, para hacer Y hágalo en Buda. Y hágalo en Buda, por supuesto. Gracias por la recomendación. No, pero muchas gracias a ustedes por la invitación. Venga, muchas gracias. Go Buda. Gracias, Guille, por haber venido. Muchas gracias, Guille. Muchas Un abrazo. gracias. Nos vemos, que estén súper. Yo creo que con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias a todos. Ya estamos de vuelta. Vamos a estar publicando otra vez regularmente. Vamos a meter una dinámica nueva de traer algunos invitados de vez en cuando para conocer algunas industrias más a profundidad y generar un poco más de conocimiento. Y bueno, muchas gracias a todos. Como siempre, aquí estamos Fede, Ana, Dani y yo. Y esto es Beta Podcast.